comienza la grabación. Listo. Buenas tardes. Este es el Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica y la clase de hoy es acerca del medicamento en investigación y también documentos esenciales. Yo soy el doctor Enrique Camacho. ¿Por qué es importante hablar del medicamento de estudio, el llamado medicamento de estudio? Y ahorita vamos a definir un poquito más cuáles son y cuáles no son los medicamentos de estudio. Es exponer accidentalmente a una persona fuera del protocolo a un medicamento experimental. Esto podría ser una de las primeras implicaciones de por qué es importante estudiar el tema. O bien, puede llegarse el caso que seamos incapaces de determinar pues, qué tan bien se ha estado tomando o aplicando el tratamiento. Y por ende, si lo que nosotros creemos ser una falla terapéutica, pues en realidad no lo es, sino que es que simplemente no se aplicó la dosis adecuada, con la frecuencia adecuada, por la vía adecuada, con la velocidad adecuada, o inclusive que las condiciones de almacenamiento y manejo del fármaco no fueron las adecuadas. O bien seremos incapaces de determinar si hubo toxicidad, porque quizá se usó una dosis pues, más alta, ¿no? También es importante este tema porque un mal manejo, unas malas condiciones de almacenamiento pueden afectar la potencia del fármaco y conducir a lo anterior. Medicamento de estudio. Pues todo medicamento que se da, que no se daría al paciente si no fuera porque está participando en un estudio de investigación. Generalmente el término se maneja para referirse al medicamento que es la intervención experimental y al medicamento que todavía no se encuentra aprobado en el mercado. Sin embargo, este medicamento aún no aprobado en el mercado, que está en fase 1, en fase 2, en fase 3, pues podría asociarse con otros fármacos. Una asociación que no se daría de no ser porque el paciente está participando en un estudio clínico. Entonces, si se asocia, si se combina con otro, si la combinación misma no es parte del manejo habitual, se le considera también medicamento de estudio, aunque se trata ya de un medicamento en el mercado. Por ejemplo, imaginemos un estudio con un brazo de tratamiento en donde está un paciente, donde el paciente puede recibir el experimental más el aprobado en uno de esos brazos y en el otro dos aprobados que se dan normalmente en este tipo de casos, en esta indicación. Bueno, estos dos aprobados del grupo B, pues ya no se consideran medicamentos de estudio, pero el aprobado que se está combinando con el experimental, pues sí. El brazo B se consideraría el estándar de tratamiento. Aún así, para distintos fines, en ocasiones también vamos a considerar a los del grupo control como medicamento de estudio, pero la definición más estricta es aquello que se le da al paciente que no se le daría como parte de su atención médica habitual, sea o no sea ya comercializado. ¿Preguntas, Irene? No, doctor, hasta el momento no, gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a ver cuál es la responsabilidad del patrocinador respecto al manejo del medicamento de estudio. Su primera responsabilidad es lo que no debe hacer. No lo que debe hacer, sino lo que no debe hacer. Lo que no debe hacer es suministrar medicamento en investigación al investigador, sino hasta que se obtenga la aprobación del Comité de Ética y de las autoridades sanitarias, en nuestro caso, COFEPRIS. Entonces, su primer deber es no exponer innecesariamente a sujetos dentro de un esquema, dentro de un protocolo, pues que no ha recibido las aprobaciones necesarias, ¿no? Esto va de acuerdo con el principio ético de, primero, bueno, de la no maleficencia. Primero, antes que nada, no hacer daño. Ahora bien, es responsabilidad del patrocinador suministrar al investigador el medicamento de investigación durante el curso del estudio y dentro del marco regulativo aplicable, también después de que los sujetos terminen su participación en el estudio, si su interrupción fuera peligrosa para la salud del sujeto. Y esto está en la buena práctica clínica de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, aquí se establece desde el principio que si fuera peligroso el retiro
la interrupción del fármaco es responsabilidad del patrocinador continuar suministrando. A esto se le considera como post-trial access, acceso después del ensayo clínico. Aquí vienen más responsabilidades del patrocinador respecto al manejo de estudios. Debe asegurar la entrega oportuna. ¿Qué quiere decir oportuna? Pues que antes que se acabe, que ningún paciente quede pues, sin la dosis que le corresponde por una entrega tardía. Es su responsabilidad mantener registros que hagan constar el envío, recepción, disposición, devolución y destrucción de los productos de investigación. Es decir, no es su responsabilidad los registros de lo que pasa dentro del centro, pero sí de la transferencia del medicamento desde cualquier tipo de bodega o proveedor externo que ofrece servicio de almacenamiento hasta el centro y del centro hacia esa bodega o en donde se va a realizar la destrucción. Mantener un sistema para recibir y recoger los productos de investigación y documentar este proceso. Por ejemplo, en caso que haya llegado en condiciones deficientes, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a informar? Al término del estudio, ¿qué va a pasar? Si expira o está a punto de expirar un fármaco, ¿qué vamos a hacer para poder determinar si se puede prolongar la vigencia? O sea, el análisis físico-químico del fármaco para que podamos prolongar esa vigencia y diferir la fecha de expiración o no. Mantener un sistema para el desecho de productos no usados y la correspondiente documentación es importante por muchas razones, desde el tanto ecológicas como para prevenir un uso inadecuado del fármaco en personas fuera de protocolo, que se destruya apropiadamente y que se documente. Tomar medidas para conservar la estabilidad del medicamento durante el periodo de uso, como temperatura, exposición a luz, humedad. Mantener cantidades suficientes del producto y, de ser necesario, registros también de los análisis de lotes, porque ciertos lotes pues, pueden tener ya ciertas propiedades físico-químicas distintas que los hagan menos adecuados para su suministro a los pacientes. Estas son las responsabilidades del patrocinador. Ahora vamos a las responsabilidades del investigador. Dar uso adecuado del medicamento del estudio. ¿Qué es un uso adecuado? Pues dárselo al sujeto correcto, en la dosis correcta, por la vía de administración correcta, en caso de un medicamento que se infunde por la vena, con la velocidad de infusión correcta, o con la preparación correcta también, antes de que se ponga en la vena del paciente. Y manejado por personal autorizado, o sea, por la persona, por el profesional de la salud correcto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ese personal fue autorizado por el investigador para proporcionar este fármaco? ¿Cómo lo vamos a verificar? ¿Te acuerdas, Irene? Y si no, con toda confianza, aquí lo vemos porque quizá no lo has visto en otra parte, que es mediante el uso de una bitácora, un documento, una tabla, en donde se definen las responsabilidades de cada persona, en donde el investigador autoriza que la persona A haga el procedimiento X, la persona B haga el procedimiento Y, la persona C haga el procedimiento Z. O que Sería se encuentre calificado, ¿sí? en el log de delegaciones del estudio. Exactamente, exacto, el log de delegaciones, muy bien. También el investigador es responsable de demostrar que se conservó en condiciones adecuadas durante el periodo que estuvo a su cargo. Mantener el registro de las entradas y salidas, y vamos a ver pues, todas las entradas y todas las salidas, qué documentos deben estar plenamente compatibles o compatibilizados, y asegurar una congruencia en el balance final. Es responsable de que todos los números chequen. Entonces, como se dan cuenta, pues estas son responsabilidades del investigador. Y él, claro, puede delegar estas tareas y no solo lo puede, sino lo debe hacer a quien tenga el expertise, el tiempo, el foco en esto, ¿no? Personas que sepan de conservación de medicamentos de investigación. Puede ser la farmacia del centro, el farmacéutico del centro o bien otro profesional de la salud con experiencia en ello, pero no puede
renunciara a su responsabilidad final. No puede decir, no voy a darle cuenta a nadie de su uso, su conservación adecuada. Y esto a veces se convierte en un dolor de cabeza para los investigadores cuando las cosas no van bien. Por lo tanto, como el investigador no puede estar al tanto en ese momento de todo, pues es importante que periódicamente en esas juntas, en esas reuniones en donde se revisa el estado del proyecto, siempre se incluya como tema cómo vamos con el manejo de nuestro medicamento. Cosas básicas. A ver, cómo van las bitácoras o logs o inventarios de entradas y salidas. Pues, si lo llevamos al día, doctor, o no, a ver, muéstramelo. ¿Ya? ¿Cómo vamos en el control de las condiciones de almacenamiento? A ver, muéstrenme las bitácoras de temperatura. ¿Vamos bien? Sí, mi doctor, aquí están. Obviamente el doctor no tiene por qué estar checando cada dato, ¿verdad? En la congruencia de cada dato, pero sí que sepa que el proceso se está haciendo, que la persona no tiene dudas, que si la persona se va a ausentar o incapacitar, bueno, ¿quién va a cubrirla para que el proceso no se detenga? Y que si algo salió mal, porque va a salir más tarde o temprano, ¿qué medidas preventivas y correctivas se están haciendo? A ver, ¿por qué tuvimos esta incongruencia con la cuenta? No, pues porque no se llenaron tales bitácoras. No, porque no se le está pidiendo a los pacientes que regresen sus diarios en donde anoten cuánto se tomaron. No, porque las condiciones de almacenamiento no hemos tenido cuidado porque se descompuso el control de temperatura, o no sabemos cómo pasar estos datos al celular o imprimirlos. Bueno, todas las razones que llevaron a una ruptura del proceso, a una violación del proceso, saber por qué ocurrieron y qué podemos hacer para que ya no pase. Esto es responsabilidad del investigador principal. No sé si quieres compartir, Irene, si te ha tocado pues, casos en que el investigador principal se vea como una persona responsable del proceso, o casos en donde pues haya perdido el control. Pues no, realmente, pues me ha tocado trabajar con muy buenos investigadores que sí están al pendiente tanto de los pacientes como de los procesos. Si bien, pues, sí delegan ciertas tareas al resto del personal, pues sí están al pendiente de que todo se esté llevando correctamente, como lo marca el De protocolo. acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué mejor forma de estar al pendiente que incorporándolo en las reuniones periódicas? Sí. Es decir, ¿verdad? Uh Pase -huh. o no pase, esté todo perfecto o no, que cada lunes, que cada martes, que cada viernes, cuando se determine que hay que hacerlo según la carga de trabajo y según las necesidades de los estudios, Uh -huh. pues que se incluya como tema. Sí, claro. En cuanto al almacenamiento del medicamento de estudio, es importante que se mantenga el registro frecuente o continuo de la temperatura frecuente, cuando es periódico, pero también hay, como ustedes saben, dispositivos para un registro continuo, que estos datos se pueden transmitir también a diferentes dispositivos electrónicos para la consulta en caso necesario, y poder así identificar lo que se conoce como excursiones de temperatura. Excursiones que se pueden dar sin gran problema dentro de ciertos rangos de temperatura o ciertos tiempos, como lo determine el patrocinador, que es quien conoce las condiciones físico-químicas de su producto. Cuando están fuera de estos rangos, fuera de estos tiempos, es cuando tenemos pues la necesidad de reportarlo y de no administrarlo al paciente hasta que el patrocinador haga las pruebas necesarias o nos dé su aprobación. Por escrito todo esto. La identificación del refrigerador en el registro, para que sepamos de cuál refri estamos hablando, su conservación, la alarma, cuáles son las alertas que vamos a recibir si en sábados, si en domingos, si en la noche tenemos excursiones de temperatura importantes, tener la capacidad de un respaldo de un generador eléctrico de emergencia, bien establecidos los planes de excursión. Y esto tiene que estar en las SOPs y en los procedimientos operativos del centro. Si bien estos rangos, estos tiempos podrán variar de producto en producto,
el procedimiento que vamos a seguir tiene que ser este. Si tenemos excursiones en el refrigerador A, pues no tenemos el B, y si ya no tenemos un respaldo en otro departamento, en otro piso, en otra área, en otra institución incluso. Y el plan para darle las calibraciones y el mantenimiento que requiere, con su correspondiente documentación. Todo esto entonces en los procedimientos operativos estándar del centro. La cadena de suministro que va desde el fabricante hasta el hogar del sujeto, pues pasa por diferentes etapas que se muestran aquí en la diapositiva, y cada etapa está sujeta a sus propios riesgos. Riesgos que pueden incrementarse si tenemos sistemas diferentes y desconectados entre sí, si tenemos excursiones que no se detectan sino hasta cuando ya llega el envío, porque a pesar de ser un medicamento que necesitaba una cadena de frío o un control durante el tiempo de transferencia, pues no se incluyó un registro de temperatura en el paquete. O falta de seguimiento en el hogar del paciente. Esta es la parte más difícil. Hay medicamentos que el paciente debe conservar en refrigeración, y pues tenemos que hacer todo lo que sea razonable para que el paciente primero esté sumamente informado de la importancia, para que nos asegure que cuenta con con el refrigerador, ¿verdad? Que sepamos que él, en caso de que detecte él solo algo que está mal, nos hable, ¿verdad? Que sepa a quién hablarle, y que también, si el paciente se lo va a llevar del centro a su casa y este traslado lleva cierto tiempo, pues que le podamos proporcionar los implementos para mantener lo más posible la temperatura del fármaco. Existe, por supuesto, que las guías de la buena práctica farmacológica, o GVP, de la misma manera que existe la GCP, y perdón que no traduje esta diapositiva acá, pero los medicamentos biológicos necesitan también de controles muy precisos en todo el proceso de manufactura, y la estabilidad que tengan estos productos biológicos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, puede también tratarse de células vivas, como en la terapia adoptiva celular, pues se deben de mantener a través del apego a lineamientos sumamente estrictos sobre el almacenamiento y manejo. Tanto así que para ciertos estudios se pide no solo experiencia, sino incluso certificación del centro en la administración de cierto tipo de medicamentos. Estoy hablando específicamente de las llamadas terapias CAR-T, que son las terapias en donde se toma de un paciente o de donadores voluntarios células T que se alteran, se modifican genéticamente en un laboratorio central, y se prepara para el paciente un medicamento, bueno, que se va a administrar por la vena. Y todo esto es dentro de cierto tiempo y en condiciones sumamente estrictas para que las células no se mueran. El suministro directo al paciente es una táctica, una estrategia que implica la entrega programada de medicamentos a la casa del paciente a través de una compañía de mensajería, o inclusive de un miembro mismo del equipo de investigación. Y estas entregas pues facilitan que el paciente pues no tenga que hacer un traslado tan frecuente al centro, y que y aumentamos la probabilidad de que pues el paciente sí cumpla con el tratamiento, especialmente en condiciones especiales como pacientes que viven sumamente lejos, o como lo tuvimos durante la pandemia del COVID. Así que esto es muy, muy bueno, es potencialmente muy útil y bienvenido por los pacientes y los patrocinadores, pero implica también la responsabilidad de asegurarnos que lleguen en las condiciones de temperatura adecuadas, que el empaque no llegue
dañado, que no llegue con menos o con más viales, que no llegue a la casa o persona incorrecta, y que si se presenta cualquier problema en estas cosas que he mencionado, pues que se sepa inmediatamente a quién dar aviso, ¿ya? Sin que el paciente se exponga a un medicamento que potencialmente ha sido mal manejado. Es decir, suspendiendo, poniendo on hold eh, la, la, eh, la toma o aplicación del fármaco hasta eh, que se haga claro cómo proceder. Y hacer claro, en muchos casos va a ser, no se administre, lo devuelve. En otros casos, bueno, podría ser sí. Después de una documentación adecuada, pues se puede administrar. El aspecto de la contabilidad es uno en el que están involucrados pues patrocinador, centro y sujeto. Aquí ven ustedes estas 4 piezas de rompecabezas en las que trato ahí de representar 4 grandes áreas de congruencia que tienen que existir entre la cantidad de medicamento que estamos eh, entregando o que estamos recibiendo. En el rosa, tiene que haber una congruencia entre lo que se entregó al centro, o sea, lo que el patrocinador entregó al centro y lo que el centro devolvió al patrocinador. Tiene que haber una congruencia entre lo que el sujeto entregó, digo, entre lo que el centro o el coordinador, el farmacista del centro entregó al sujeto y le devolvió. Recuerden que muchas veces se entregan al paciente, pues, frascos o blisters con algunas tabletas extra, por si el paciente, pues por cualquier situación pierde, ¿no? O vomita, no sé, un medicamento que tenga también un poquito más, o se tarda unos 2, 3 días en regresar al centro, que tenga un extra. Entonces, bueno, lo que se entrega al sujeto y lo que el sujeto devuelve al centro tiene que tener congruencia. Toda discrepancia tiene que estar explicada. Luego, entre la dosis consumida y o aplicada en realidad y la que se suponía que el paciente tendría que consumir o aplicarse. Entonces, se le dio la dosis correcta, lo tomó de manera correcta el paciente. ¿Qué nos dice? O en el caso de los fármacos que se administran por vía endovenosa, bueno, ¿qué nos dicen las notas de enfermería? Y finalmente todo eso tiene que ser congruente, claro, con las existencias físicas. Es decir, aquí no estamos hablando solo de cifras, sino que realmente se puedan contar los viales o los blisters o las cápsulas con las propias manos. Entonces, la congruencia de estos 4 piezas es lo que conocemos como reconciliación del fármaco. Si hay discrepancias, tenemos que documentar el porqué. Y si este porqué implica una desviación al protocolo o a la buena práctica clínica, entonces, como en otras veces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto no pase? No sé si tengas algún comentario, Irene. No, todavía en el momento no. Gracias. Gracias. Al recibir el medicamento en el centro, el coordinador o farmacista o la enfermera o el médico que lo reciba tiene que checar las condiciones generales del empaque, la temperatura, que se trate del medicamento correcto, que venga dirigido con el nombre del investigador y del centro correcto, porque recuerden que en un centro pueden estar participando más de un investigador en varios estudios. Entonces hay que checar el investigador, el centro, el estudio, ¿verdad? Que la cantidad sea la correcta y entonces firmar y guardar el recibo.
si hay algo que hace sospechar a la persona que está en el centro de que el medicamento no cumple con las condiciones apropiadas, pues entonces no recibirlo, no recibirlo hasta que el patrocinador clarifique esto. Al registrar entregas y devoluciones entre una parte y otra, es importante anotar el número o iniciales del sujeto, el lote que se entregó o recibió, el número de unidades, llámese cápsulas, o tabletas o lo que sea, que se entregaron y el número que se recibió del paciente, la fecha en que se entregó, la fecha en que se devolvieron los sobrantes, el nombre, que en ocasiones, según se trate del patrocinador y el formato, pueden ser las iniciales de quien entrega y de quien recibe, la firma de quien entrega o recibe y cualquier observación pertinente, ¿no? Por ejemplo, explicaciones que dé en ese momento el paciente. Se cayó una cápsula ¿no? en el suelo y la barrieron y no la encontré. Me fui de viaje y omití dos dosis. Cualquier cosa que explique una discrepancia. Muy bien. Tuve un caso en una institución muy importante, en una institución pública muy importante, de un investigador que comenzó a compartir los sobrantes de un anticuerpo monoclonal con otros pacientes que no estaban en el estudio. O sea, él estaba tan contento de los resultados espectaculares que estaba viendo en sus pacientes. Era una enfermedad autoinmune pues, que causaba mucha incapacidad, mucho impacto sobre la calidad de vida y los resultados eran tan favorables que él dijo, pues, ¿por qué voy a devolver esto al patrocinador? Cuando puedo hacer tanto bien a tantas personas. Y pues fue el monitor quien se comenzó a dar cuenta que las cosas no checaban, ¿no? En los viales, o a veces en los mililitros dentro de los viales, porque existían viales que se podían usar para más de una dosis. Y fue gracias a ello que nos dimos cuenta que pues, el investigador hacía esto, lo terminó reconociendo y pues bueno, fue un hallazgo sumamente crítico. Y me gustaría que me dijeras, Irene, en tu opinión, ¿qué es lo que hizo mal? Si en realidad su deseo era hacer bien a otros pacientes. ¿Cómo es que se va a ir al caño, a destrucción un anticuerpo monoclonal que aparte es un medicamento sumamente caro o va a ser muy caro y que quizá no va a estar al alcance de esos pacientes sino hasta dentro de 2, 3 años, si es que está? Pero finalmente está haciendo un uso no autorizado de ese medicamento. El medicamento pues, es proporcionado por el patrocinador con fines muy específicos y Ajá. únicamente para uso de los pacientes que están inscritos como parte de la investigación. Además, pues, ¿cuál es el seguimiento que se le está dando a esos pacientes Ah, que están fuera de la exacto. investigación? ¿Cuál es, o sea, cómo están Exacto. protegidos esos pacientes que están recibiendo ese medicamento? Así es. ¿Y qué tanto conoce él? O sea, Sí, el investigador de este fármaco experimental. Está bien que le haya ido súper bien a sus 4 pacientes, 6 pacientes, pero ¿y los otros 700 pacientes en el mundo? ¿Y la toxicidad que se está viendo o se puede ver? sí, pues sí. Así es. Ay, no, qué Muy bien. delicado. Sí, así es. Pero de que pasó, pasó. Muy bien. Como vamos a hablar sobre documentos esenciales, que sí nos va a tomar un tiempo, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y nos vemos a las 6:40? De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo.
Doctor, ¿está por ahí? El siguiente tema. Vamos entonces a continuar con la siguiente parte de la clase que se trata de los documentos esenciales. Me gusta comenzar con esta imagen del pintor holandés Escher. Son imágenes que se volvieron muy populares en algún tiempo en los libros de texto, no sé si de primaria o de secundaria. No sé si hayas visto cuadros parecidos, Irene. No me acuerdo, doctor, la verdad. Claro, Ya tiene un ratito. yo soy de otra generación, Irene, así que discúlpame. Pero mira, básicamente lo que me gusta es que ves cómo de lo que está impreso, ¿no?, surge lo real, ¿sí Sí. o no? Sí, está Y muy de lo que interesante. está real Ajá. vuelve a meterse a lo que está impreso. Y Ujú. eso me hace pensar que los documentos esenciales en investigación clínica en su conjunto nos permiten precisamente reproducir lo que pasó, de esos números, de esos reportes de laboratorio, de esas firmas que vemos por ahí, de esas notas en el expediente clínico. A través de ellas deberíamos poder reproducir la realidad, Sí. no de manera perfecta, pero lo más posible. Y de ahí la importancia de aprender a documentar correctamente. Y aquí te tengo otra de Escher. A ver, ¿qué es lo que ves al fondo y al frente? Sí, también son como las imágenes plasmadas y el movimiento, ¿no? De las imágenes Ujú. fuera del dibujo. Exacto, Ajá. exactamente, exactamente como en el anterior, con un detalle aquí que no vemos un solo tipo de seres. En el pasado eran pues todos cocodrilos y aquí vemos dos, ¿no? Sí, tienen características diferentes los blancos de los negritos. Ujú, Ajá. ujú. Exacto. Y a mí me hacen pensar pues que unos sé que parecen como más animalescos, ¿no? Los que Sí, parece que primero están como caminando en cuatro patas, que representan pues una parte de la naturaleza humana. Y otra, la que es más blanca y brillante, o que por lo menos el artista trató de representar con rasgos más claramente humanos, pues representa otra parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, me gusta pensar que los de la izquierda representan la territorialidad, el miedo, el afán de ser protagonista, ¿no? El miedo a que fracasemos, que el patrocinador, que el colega, que el comité de ética, que el auditor nos encuentre fallas, que se den cuenta la gente de nuestro propio centro de investigación que tuvimos flojera en registrar bien los datos. Representa también nuestros deseos íntimos pues de que las cosas se vean bien aunque no estén tan bien. Inclusive que los síntomas del paciente, los síntomas y signos del paciente vayan mejorando y que demuestre que el medicamento funciona y que entrar al estudio fue algo bueno, aunque la realidad no sea necesariamente esa. Nuestro afán de que en el caso de los estudios iniciados por el investigador, ¿verdad?, aquellos que el investigador mismo diseñó, pues que tengan los resultados suficientemente buenos como para que después yo lo pueda presentar en el Congreso en Cancún, quizá oralmente, además de en póster, y que todos mis colegas y lo de la asociación de mi especialidad, pues me comiencen a ver como un investigador de cierto prestigio. Todo eso representa esas figuras oscuras de la izquierda para mí. Las figuras claras representan para mí pues el afán de ser honesto, de ser objetivo, de reportar los datos en tiempo, en forma, tal como son, aunque no me gusten, aunque
vayan contrario a lo que yo quiero. Y si me equivoco, pues ser transparente en que me equivoqué. Y si me equivoqué 5 veces, caray, me equivoqué 5 veces. La tercera cosa que me gusta mucho de este cuadro es que, como te das cuenta, al frente, ¿qué pasa con estos dos seres? ¿Qué Parecen están haciendo? estarse tomando de la mano. Exacto, se toman de la mano. No se huyen, no pelean el uno contra el otro, sino se dan la mano. El reconocer que nuestra naturaleza arrogante, territorial, llena de miedo, llena de vicios, se encuentra ahí y se encontrará siempre ahí, es importante. Porque precisamente al darnos cuenta que nuestra naturaleza está, bueno, que esa naturaleza oscura, baja, animalesca, ahí está, nos permitirá con más ahínco y con más ganas apegarnos a las normas, apegarnos a los procedimientos, porque sabemos que nos podemos autoengañar fácilmente, ¿no? O intentar engañar a los demás. Sabemos que una buena documentación entonces nos protege de esa naturaleza que tenemos, nos protege de nosotros mismos, porque una cosa es lo que yo observé en el paciente, otra cosa es lo que creo haber observado, otra cosa es lo que debo haber observado, otra es lo que desearía y me hubiera encantado haber observado, y otra cosa es también lo que quiero decirle al mundo, al patrocinador, a los auditores que yo observé. Y recuerdo hasta la fecha el caso de ese hermoso centro de investigación que ocupaba una casona enorme en la colonia Roma, en la ciudad de México. Ya no está ese centro, ni las personas que lo manejaban. Esto ya pasó hace como más de 20 años. Supimos que caería una auditoría, no sé, en una semana más. Así que fuimos al centro a monitorizar y nos dimos cuenta que los expedientes estaban razonablemente bien, con algunas deficiencias que notamos ahí. Pusimos nuestros clásicos post-its y señalamos en una carta al investigador que, bueno, se había cometido el error ABCD. Muchos errores pues se podían corregir de la manera que sabemos que se debe hacer, otros pues ya no se podían corregir, simplemente documentar cuál es la medida que se va a cuidar para que no pase. Bueno, resulta que el día de la auditoría los expedientes se encontraban impecables y los errores habían desaparecido. Pero habían desaparecido sin dejar rastro de que estuvieron mal. Uno tras otro las páginas eran perfectas. Y la compañera y yo estábamos asombrados y bueno, no sabíamos qué hacer porque cómo decirle a la auditora que algo está mal cuando ante sus ojos no está mal. Averiguando qué pasó, nos dimos cuenta que el investigador, un día antes, o no sé si 2 días antes, había pedido que se sustituyeran las hojas. Se sustituyeron las hojas con los errores para rehacerlas completamente a hojas que estuvieran perfectas. La corrección del error, bueno, el dato nuevo que aparecía en las nuevas páginas era el dato correcto, era el dato que debió haber siempre estado. No es que ellos estuvieran inventando datos, no, los datos nuevos pues son los que tendrían que siempre haber estado presentes. Pero, ¿qué es lo que estuvo mal ahí entonces, Irene? Que cambiaron los originales, ya no eran los documentos originales. Uh-huh. Y te puedo preguntar, ¿y eso qué? Lo importante es que el dato es el correcto, ¿no? ¿Qué tiene que ver que no sean los originales? Pues se puede decir que es una falsificación. Se retiraron los originales. Ajá, no se están falsificando los datos, se está falsificando la originalidad de ese dato. Sí, sí, Y sí. se está actuando en contra de la transparencia. Sí.
Si esto hace el investigador, pues lo que nos está diciendo es que él se siente capaz de entonces alterar cualquier otra cosa. En esta ocasión, quizá con una intención que no fue mala, fue, digamos, inocente, aunque él sabía que tenía que ser transparente, pero en otras ocasiones sí puede llevar a la falsificación de los datos clínicos. Entonces, obviamente esto fue un hallazgo mayor cuando se reveló y lo explicamos. El investigador, y lo conocí bien, era un perfeccionista. Realmente quería hacer las cosas bien. Realmente él quería que su centro fuera conocido por tener su primera auditoría perfecta, sin hallazgos. Esto le daría una fama, un boom entre todos los patrocinadores, ¿no? A costa de la transparencia. Pero creo que hasta resulta más sospechoso cuando no Por hay supuesto, un solo hallazgo en un monitoreo o en una auditoría. O sea, eso ya es así por raro, porque digo, supuesto. finalmente somos humanos, finalmente hay un montón de factores Mm, que pudieran ocasionar ahí algo que a lo mejor no es lo ideal, pero pues finalmente es parte del mismo ejercicio, ¿no? exactamente. Y de buscar una fama de perfecto, pues se ganó una fama de no transparente. Así Y es. por supuesto ya no continuamos colocando estudios en ese centro. Sí. Finalmente, pocos años después, desapareció. Muy bien. En investigación, la manera en que documentamos las cosas requiere un cambio de enfoque, un cambio de mentalidad, porque mira, bueno, y es un cambio que se ha estado dando año tras año, un cambio muy positivo, pero en general a los médicos durante décadas se nos entrenó a que hay que escribir para el aquí, el ahora y para este paciente. O sea, no me importa que esto no se pueda interpretar en otro lado, en otro hospital, en otro país. No me importa que esto no se pueda interpretar un año después. Lo importante es que saque al paciente hoy de su situación, hoy, aquí. No me importa que esto no sea aplicable a otros pacientes. Ya me las arreglaré. Lo importante es sacar a este paciente aquí y ahora. Y en una cultura en donde el médico es el héroe, el médico da las órdenes, y todo el personal de la salud alrededor de él, pues, lo que tiene que hacer es seguir esas órdenes, pues entonces el médico se siente con cierta libertad de decir, bueno, yo escribo como quiero, porque lo que me interesa es que para este paciente Juan Pérez se cumpla esta orden. Pero en investigación clínica, este enfoque debe ser distinto, ¿no? Tenemos que escribir para el mañana, escribir para todo el mundo, incluyendo aquellos que no hablan mi propia lengua o que no usan las abreviaturas que uso en mi hospital, y para que el conocimiento que genere sea aplicable a todos los pacientes, aquellos que no voy a ver, aquellos que nunca voy a ver ni van a ver los colegas que trabajan junto a mí. Entonces, al cambiar esta mentalidad tiene que cambiar todo el estilo de documentar, desde la legibilidad hasta el método, hasta qué tan completo está la nota. Muchos factores comienzan cuando hacemos ese switch mental. No sé si en tu opinión has visto que los investigadores ya han hecho ese switch. A algunos sí les cuesta un poquito más de trabajo, pero sí, ya se Muy bien. pues que sí dista mucho la nota de una consulta habitual, de la consulta privada o de la consulta que se realiza en algunas otras instituciones a la que se completa como parte de la documentación de la investigación clínica. Sí, son pues muchísimo más extensas y sí, a veces sí les cuesta un poquito, porque si por ejemplo se elabora una hoja de trabajo para facilitar un poquito ahí la documentación y pues el seguimiento de todo lo que hay que ver en cada visita, de todas formas se agrega también el espacio para la nota médica y es como que es que si ya te lo puse acá, no lo quiero poner en la nota, pero pues tiene que estar en la Ujú. nota, tiene que estar ahí descrito de la manera más completa, ¿no? Y sí, a veces sí, a algunos sí les cuesta un poquito, pero ya va mejorando. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Sí, pues sí, cuesta más trabajo en unos que otros.
Y pues tenemos que ser insistentes, comunicar, comunicar y comunicar. Y cuando ya creemos que hemos comunicado bastante, comunicar nuevamente el por qué. Comunicar el por qué. No solo lo que se tiene que hacer, sino el por qué. Si explicamos bien el por qué, tenemos más posibilidades de que nos hagan caso, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿cómo se definen los documentos esenciales? Porque con eso comenzamos esta parte. ¿Qué son los esenciales? Aquellos que individual y colectivamente permiten la evaluación de la conducción de un estudio y la calidad de los datos producidos en general. Así es como lo define ICH. Evaluar cuál es la calidad del estudio, cumplió o no con los objetivos, se condujo o no de acuerdo al protocolo diseñado y aprobado, se condujo o no de acuerdo con las normas aplicables de bioética en investigación. Los documentos esenciales importan porque demuestran el cumplimiento del protocolo, de las GCPs y las normas aplicables, no solo por parte del investigador, sino de la institución. O sea, ahí va el prestigio de la institución y el del patrocinador también. El patrocinador es otra fuente de violaciones a la buena práctica clínica. Entonces, aquí están los tres involucrados y por lo tanto los tres responsables de producir buenos documentos esenciales, porque aunque hayan hecho las cosas bien en la realidad, si no produjeron documentos esenciales de calidad, pues no podrán reflejar esa realidad. Los documentos esenciales proporcionan información valiosa sobre la conducción del estudio, confirman la validez y la integridad de los datos. Imagínense todos ustedes también pues, la implicación ética de haber expuesto a pacientes a un fármaco cuya toxicidad no conocemos del todo. Si finalmente los datos que nos proporcionó no los vamos a poder usar para contestar la pregunta científica, para poder mandar a aprobación regulativa este fármaco, o sea, ¿cuál es el beneficio y en dónde quedó nuestra responsabilidad con el paciente cuando le dijimos sus datos servirán para saber si el medicamento es eficaz y seguro? Si sus datos no nos sirven, nos quedamos con la interrogación en la mente, pues toda esta exposición que usted tuvo, pues fue en balde. Y son importantes los documentos precisamente porque son auditables para saber todo lo anterior. Dice la buena práctica clínica que el patrocinador y el investigador o la institución deben mantener un registro también de los lugares donde se encuentran sus documentos esenciales. También me acuerdo alguna vez que yo no estaba como investigador, estaba como patrocinador, pero recibí a un auditor francés que todo el mundo lo conocía como muy estricto. Era buenísima onda como ser humano, pero sí era estricto. Y recuerdo que me dijo, bueno, llévame a donde guardan los documentos ABC. Pues yo, por la posición que yo desempeñaba ahí en la compañía, pues yo estaba acostumbrado a que pues tomaba el teléfono, ¿verdad? Y llamaba a la persona indicada para que abra la puerta de la bodega y me indique dónde está la carpeta donde se encuentra el documento. Pero por una razón que no recuerdo, no estaba ahí, no estaba disponible y el auditor lo necesitaba ya. Entonces yo dije, bueno, pues sé qué tipos de documentos son, supongo que las carpetas deben estar rotuladas pues con el tipo de documentos que contienen y la bodega tampoco es un sitio súper grande, o sea, pues hay como unos 4 estantes, pues yo me voy uno por uno y de que lo encontramos, lo encontramos. Además, veo en el rostro del auditor que él quiere asegurarse que yo como responsable final sé en dónde se encuentra. Finalmente, el documento que pide era un documento importante. Así que me encaminé a la bodega, entramos juntos. La bodega estaba a oscuras. ¿Ah? Pues qué mala iluminación tiene. Déjeme prender la luz. Pues no crees que no pude encontrar el switch. Con mi mano la recorría arriba y abajo de una pared, de otra pared. No daba con el switch. La situación se fue haciendo pues tan tensa y vergonzosa
que el auditor comenzó a reír. No pudo controlar si comenzó a reír y pues yo me reí con él. Hasta que ya después de mucho tiempo encontramos el switch. Pero sí, no era de noche, era pleno día, simplemente el área estaba pobremente iluminada, muy, muy pobremente. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo ser el responsable de un proceso si no sé ni dónde queda el switch de la luz para poder encontrar el documento? Es una responsabilidad y así como me pasó a mí como patrocinador, le puede pasar a un investigador. Sí. No todos los documentos esenciales se aplican para todos los estudios porque pues no todos los estudios son del mismo diseño y tipo. Por ejemplo, pues no sé, un estudio en poblaciones pediátricas requerirá que aparte de las hojas de consentimiento informado, tengamos también las hojas de asentimiento de un paciente pediátrico y quizá más de uno, ¿no? Dependiendo de los rangos de edad. Y el patrocinador no debe tener el control exclusivo de los datos que se vacían en el CRF, en la llamada forma de reporte de caso. El investigador o la institución finalmente deben tener el control de todos los documentos esenciales. No le puede pasar esa responsabilidad al patrocinador. Y cuando se usa una copia para reemplazar el documento original, la copia debería llenar los requisitos de una copia certificada. Entonces, sí, se nos perdió el consentimiento, el informe del consentimiento informado del paciente firmado. Teníamos aquí una copia, o el paciente pues, nos sacó una copia, nos la trajo y la certificamos con notario. Así de importante. A lo mejor esto no aplica para todos los documentos, pero aquellos que demuestran la elegibilidad del paciente, los requisitos mínimos de una conducción ética del estudio, pues sí tendría que ser una copia certificada. Permíteme un instante que a propósito de switch, voy a prender el switch aquí también en mi recámara. Sí, gracias. Permíteme. Sí. Listo. Muy bien, pues hagamos el ejercicio entonces. ¿Verde o rojo, Irene? A ver, comienza. Sí. Ahí. El patrocinador y el investigador o institución deben de mantener un registro de los lugares donde se encuentran los documentos esenciales, incluyendo los documentos fuente. El sistema de archivo, sin importar si el medio de registro debe permitir que el documento sea identificado, que se pueda rastrear su historia de versiones, que se pueda Buscar y buscar y encontrar. encontrar. Porque de eso se trata un sistema de archivo. Sí. Algo que no mencionamos acá es eso de rastrear su historia de versiones. ¿Tienes idea de a qué se refiere esto? En el caso de que haya enmiendas, tener como que Uh-huh. documentados esos cambios de cuáles son las versiones originales y cuáles las Exacto. posteriores enmiendas. ¿Y por qué podría ser importante mantener las versiones viejas? Pues si ya no aplican, si ya no están vigentes, ¿por qué? Pues es parte del histórico, ¿no? De cómo se Sí, ha ido pero pues uno se llena y se llena de papeles y se llena tanto de papeles que luego se confunde uno con la versión 3, con la 4 y se corre el riesgo de pronto tomes la versión 3 cuando ya estamos en la 5. Entonces, ¿por qué no deshacernos de todo lo viejo para no confundirnos? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué? Digo, ¿cuál sería la razón para conservarlos? No, pues es que no podemos desechar ninguno de los Pero documentos. ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el investigador principal o si el director del centro te lo dice, y te da la explicación que te doy yo, no, es que ya, si seguimos así, no, ya casi no tenemos espacio y si seguimos así, te los vas a llevar entonces a tu casa si tanto los quieres. No, pues en todo caso que se vayan al área de archivo muerto, pero no se pueden desechar. Perfecto. Es importante que no se desechen porque algunas decisiones del estudio se tomaron con base a la información, a los acuerdos que se tenían en ese momento. A lo previo, sí.
Exactamente. Si no tenemos lo que se acordaba, lo que se sabía en ese momento, pues se puede decir, oye, ¿por qué lo hiciste? Cometiste una violación al protocolo. No es que en ese momento el protocolo decía que sí se podían meter pacientes con tal criterio, ahora no. Sí. En ese momento el proveedor no sé, del laboratorio era este, ahora ya no. Entonces, bueno. Los documentos esenciales. A ver, sí, continúa por favor con el siguiente párrafo. Sí, dice, los documentos esenciales pueden complementarse o reducirse cuando se justifique con base en la importancia que tengan para el estudio. Sí, correcto, sí, que sean relevantes para el estudio. Muy bien. Ujú. El tercero, El patrocinador no debe tener el control exclusivo de los datos, sí, muy bien. lo que Y el mencioné. último, Ujú. Cuando se use una copia para reemplazar el documento original, documento fuente o CRF, la copia debe cumplir con los requisitos de una copia certificada. Que fue lo que me- correcto. Ajá. Muy bien. ¿Qué es un documento fuente? Por ahí vimos en alguna de los párrafos el término documento fuente. ¿Cuál es la diferencia entre un documento fuente y un documento esencial? Un documento fuente es un registro original de información clínica o una copia certificada de un registro de un registro original de información, pero clínica. Esa es la diferencia. Es decir, hay documentos fuente que son esenciales, pero hay documentos fuente que no son esenciales porque tienen que ver con la atención, no sé, médica del paciente en otros departamentos del hospital que nada tenían que ver con el protocolo. Y hay documentos esenciales que no son necesariamente fuente porque no son de información clínica. Por ejemplo, cartas con el comité de ética, ¿no? Son documentos esenciales, pero no se clasifican como fuente desde el punto de vista de cómo se usa el término. ¿Ok? Aquí ves algunos ejemplos de documentos fuentes y siempre y cuando sean donde por primera vez se registró esa información clínica. Por ejemplo, ahí ves el estudio de tomografía, el electro, Ujú. una plataforma en internet, pues puede ser el primer sitio en donde se documentó algo, o bien un expediente escrito como los antiguos, que todavía en muchos hospitales pues se siguen usando. Aquí tenemos entonces el caso de una persona que documenta a la izquierda en esta hoja, ahí tienes la mancha del café que se estaba tomando ahí. Nunca pasa, ¿verdad? Nunca pasa, ¿verdad? Y ahí también ves que se rompió un poquito la hoja y que pues lo que escribió está ahí con una letra tan mala que hasta parece electrocardiograma en fibrilación ventricular. Y luego, pues, como se dio cuenta este médico, no, pues así está muy feo, lo transcribió en limpio. Y luego otra persona que trabaja con él, su investigadora, quizá, la transfirió a la plataforma web o el documento electrónico de que se trate. ¿Cuál de ellos es el documento fuente? El de la mancha de café, porque es Perfecto. Y el original. exacto. Entonces ya estamos de acuerdo en que es el fuente. Ahora, Ujú. ¿por qué es importante conservarlo si está tan mal? A lo mejor tampoco eh, legible. ¿Por qué? Mm, mm, mm. Porque pues es lo que garantiza que los datos sean exactos, Ujú, consistentes, originales. ujú. Ahorita lo vamos a ver en los principios. Alcoa es lo más contemporáneo, es decir, lo más Sí. cercano a cuando se produjo ese dato. Y porque en las transcripciones subsecuentes, así Ujú. como se pueden corregir errores de formato, errores ortográficos o errores del medio o vehículo en el que se almacena el registro, es decir, fue un error ponerlo en esta hoja suelta y Ujú. manchada. ¿Ya? Aunque todos estos errores se pueden componer, también se pueden introducir Ujú. errores, ¿verdad? En los datos. A cada transcripción hay un riesgo nuevo, Sí. tanto de manera accidental, involuntaria, como en ocasiones también de forma deliberada. No sé si te ha tocado que
un centro dentro de un hospital o el departamento de un hospital donde se haga estudios clínicos mantiene un expediente y luego el hospital como institución mantiene otro. Sí. Perfecto. ¿Y cuál es la justificación de que se mantienen dos? Te dice el investigador, bueno, primero por facilidad, porque para estar consiguiendo los expedientes del hospital. Luego, no tenemos control sobre las políticas de depuración de expedientes, luego se pierden, luego andan por ahí en otras áreas y pues a lo mejor no se pierden, pero llegan tarde al archivo o no cuando lo necesitamos. Y no son tan fáciles de manejar, no son tan lindos y tan padres como los que hacemos aquí. En fin, hay muchas razones por las cuales se prefiere tener expedientes paralelos, pero entonces aquí la responsabilidad es tener mucho cuidado. No está prohibido tener dos expedientes así, siempre y cuando haya una correspondencia entre unos y otros. Es que también puede darse el caso de que a lo mejor el hospital maneje, por decir, expedientes electrónicos Mm, y no se pueda acceder, o sea, por ejemplo, que si viene el monitor o un mm, auditor, no tenga la autorización para acceder a ese tipo de registros. Entonces, a lo mejor en esos casos tendría que ser un expediente aparte, que sea el expediente como sujeto de del investigación de ese ajá, paciente, y es ahí sí, donde se va a ir así es, llevando así ese es. informe. Ujú, Y estoy de acuerdo contigo, y hay muchas ventajas para hacerlo, pero tenemos que tener entonces la responsabilidad de que no vaya a existir en el expediente del hospital que no estamos viendo ujú. información crucial. Sí, O viceversa. Cuando atienden a este paciente en emergencias porque llega con broncoespasmo y se van al expediente principal, sí. no se van a dar cuenta Ujú, que estaba con un medicamento experimental cuya toxicidad incluía broncoespasmo. Entonces, sí, esa es la responsabilidad que tenemos si manejamos dos expedientes. claro. Muy bien. Vamos a ver entonces los principios llamados ALCOE. Antes se llamaban ALCOE, pero se le agregó una letra al COEC. Estas letras es nada más pues son las iniciales que como mnemotecnia usamos para conocer las características que deben reunir documentos fuente bien hechos. A significa atribuibles. Significa que se pueda saber, bueno, ¿a quién le atribuyo esta nota? ¿Quién la escribió? ¿A quién le pregunto? ¿Quién se hace responsable? Atribuibles. La L, legibles. La C, contemporáneos. ¿Qué dijimos que es contemporáneos? Se refiere como al que son actuales, ¿no? Algo así. Ajá. Actuales con respecto a cuando se produjo la observación, Ajá, ¿verdad? Cuando se sí, generó ese dato. Ajá. Que sí. eran contemporáneos a ese momento. Muy A bien. ese momento sí. Originales, es la O. Ujú. Exactos, esto es importante, especialmente para muchos protocolos. A ver cuál es la medición del rango articular, cuál es la hemoglobina, cuánto miden las lesiones metastásicas. Eh, Dice el paciente que comenzó con el problema hace 3 semanas o hace 2 semanas, pero podemos tener algo más exacto que eso, que puede ser importante. Dice que se tomó un medicamento que termina en PAM, pero ¿cuál es ese, no? ¿Y a qué dosis? Exacto. Sí. Y se agregó completos, porque los datos podrían ser muy exactos, pero no necesariamente tener todos los datos que necesitamos. Entonces, es por eso que, como se sintió que faltaba en las otras características, se agregó. Y son los principios ALCOEC. Ujú. Muy bien. Vamos a ver en este ejercicio, y no sé si lo necesitas hacer un poco más grande. ¿Sí puedes ver Sí, sí, la sí, letra? sí. Ah, perfecto. Pues en cada caso, dime por favor, ¿qué principios al COEC crees que están siendo violados primero? Y luego, ¿cómo orientarías al investigador para cumplirlos? Dice, caso uno, una oftalmóloga que revisa la retina de los participantes escribe sus observaciones con lápiz sobre tarjetas, luego las almacena cuidadosamente en su archivo.
Bueno, ahí el hecho de que los esté escribiendo con lápiz, pues no es la mejor alternativa porque pues eso se puede borrar y se puede perder esa información. Lo correcto pues, Ujú, sería escribirlo con pluma para que quede plasmado adecuadamente. correcto. ¿Cómo le llamamos a ese principio al COEC que ya pues se borra con el tiempo el lápiz y ya no lo puedes leer? Mm, pues, Al COEC. Está pues, bien, si no te ajá, recuerdas, está bien, pero nada más ajá, por curiosidad, sí, sería legibilidad, ¿no? La L legibilidad. Ajá, de legibilidad, muy bien. sí. Y luego el caso 2 dice, un subinvestigador se da cuenta que registró equivocadamente en la nota del expediente los valores de presión arterial de un paciente. La nota llevaba su firma, así que sobre la misma nota tacha el dato incorrecto, cuidando que no se oculte por completo el dato previo y escribe a su lado el dato correcto. Bueno, aquí sería pues, lo que yo conozco como corregir con buenas prácticas clínicas, que es solamente Ujú. se hace una línea sobre el dato incorrecto, a un lado se pone el dato correcto y se agregan las iniciales y la fecha de la persona que está haciendo la corrección para que sea atribuible, en este caso, para saber quién fue la persona que realizó la corrección. Exactamente. La nota llevaba su firma, pero es importante que la Ujú. corrección lleve su firma también. Sí. Para que sea A. A de Alcuec, A es atribuible. Ujú. Muy bien, caso número 3. Un investigador de edad avanzada tiene dificultades para tomar notas rápidamente en formatos electrónicos en el momento de la consulta, así que toma sus notas a mano en un papel en blanco. Los fines de semana se ocupa de transcribirlas a un formato electrónico. Una vez transcritas, desecha las notas de papel. Bueno, pues aquí creo que también se tendría que archivar esta nota de papel porque finalmente ese es el documento original. Exactamente, que se archive o Ajá. que, no sé, o que disponga de una persona que lo apoye en estar en ese momento, en el momento de la consulta, anotando todo en el formato electrónico, pero no puede Sí. hacer eso que está haciendo. De Alcoec, a ver cuál es el principio que se violó ahí. De los originales, los efectos Exacto, originales. originalidad, muy bien. Ujú. Vamos con el siguiente. El paso 4 dice un estudio que exige la medición de presión arterial en ambos brazos. La nota clínica indica que se le midió en ambos brazos, pero solo están registrados los valores del brazo derecho. Bueno, pues ahí no es tan completa la información porque faltaría la información del brazo izquierdo. Correctísimo, completo, muy bien. El caso 5. Dice, al comentar la importancia clínica de un valor anormal del laboratorio, el investigador escribe, hace casi un mes las transaminasas apenas rebasaban el valor superior normal y dice que no se encuentra copia del reporte del laboratorio. Pues estos tampoco están completos porque pues está haciendo una observación sobre un reporte del laboratorio que no está No está, la pero copia. Ajá. ¿y si estuviera? O sea, no Sí. solo es que no está, Ujú. como dice, hace casi un mes las transaminasas apenas rebasaban el valor superior normal. Dice, Ujú. hace casi un mes, caray, pues qué buena memoria tiene si no tiene el reporte, ¿verdad? ¿Qué otro principio aquí estamos violando? O potencialmente violando. Que no es contemporáneo. Exacto, que no es control. Ah, Y finalmente, cuando dice las transaminasas apenas rebasaban, a ver ujú. qué tanto rebasaban, ¿no? Pues Sí, era una cosa apenitas, ¿verdad? sí, ¿Cuál es tampoco el se otro está. principio ahí? Exacto, muy bien. Ajá. Ahora el caso 6. Una reumatóloga mide los rangos de movimiento de articulación de los participantes en uno de los protocolos. Un mes más tarde, en la siguiente visita, se da cuenta que olvidó anotar los rangos de uno de ellos. Va a la nota previa, agrega la información, la firma y la fecha. Pues la verdad está un poquito difícil de creer que un mes después se va a acordar Exacto. tal cual de, o sea, de los Y, datos. es, y esto pasó y quien la sorprendió haciendo esto fui yo. Ajá. Cuando dije, doctora, pero si este es un paciente que vino hace quién sabe cuánto tiempo, pero yo me Ujú. acuerdo perfectamente, me dice, yo a mis pacientes me los conozco así, y yo recuerdo que Mm, Pues yo no así es. podría, la verdad, Exactamente. recordar No, con tanta precisión exactamente, un con dato. tanta precisión. Ella, su argumento es que los rangos los tenía normales, por eso es que me Ujú. acuerdo, Mm, pero sigue siendo no exacto, Sí, no sí, contemporáneo. Bueno, exacto, en la punta. sí.
Sí. Si es no contemporáneo, probablemente tampoco sea exacto y no se Ujú. debe de hacer. Sí. Bueno, entonces, ¿qué le hubiera recomendado usted a la reumatóloga? Y esto pasó en un importante, muy importante centro médico nacional. ¿Qué le hubiera usted recomendado? Pues es que se tiene que ¿Ponga ir. la nota o no la Ajá. ponga o qué? No, pues es que esa información simplemente ya no, o sea, lo que no está documentado no existe. Entonces es un Ajá. dato que Entonces, simplemente no ¿qué? se tiene. ¿Qué? Ujú. Y si no se tiene que, entonces nada más que se deje en blanco, o sea, que no se escriba nada. No, pues se tiene que documentar, pues así, a lo mejor tal cual las cosas que, lo que sucedió y el por qué no se Claro, tiene ese valor. claro, Ujú. exactamente. De hecho, está bien que ella diga, creo que fue tanto, pero tiene que Ujú. decir, no Ujú. se hizo en su momento, ¿no? Sí, Recuerdo o me parece que fue tanto, pero no es un dato contemporáneo, o sea, está sujeto a que, pues, ¿no? A que no sea exacto. O sea, si lo declara con transparencia, está bien, porque quizá para el patrocinador es más importante que nos dé una estimación sí, es que a que no ponga nada. Siempre, pero lo que está mal es que ella lo ponga como si lo hubiera puesto en se aquel lo hubiera momento. hecho, sí, claro. Exactamente. Sí, digo, Muy finalmente bien. puede poner una nota nada más de que ella lo realizó de manera oportuna, Mm, los valores estaban dentro de rango, que eran normales, ujú. pero que omitió documentar y pues así. Creo que está un Exactamente. Muy poquito bien. más, mucho Muy mejor. bien. Exactamente. De hecho, es eso, que diga estaban dentro de valores normales y Ujú. que no que intente que diga estaba a 35 Sí, grados. no, 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 no. No, no, pues no. Muy bien. Los datos reportados en el CRF, sí comprendemos ver qué es el CRF, ¿verdad? Disculpa que te haga estas preguntas, no siempre estoy enterado de qué tanto estás en investigación clínica, por eso mejor prefiero preguntar. Sí, sí, sí. Correcto, muy bien. Los datos reportados ahí que se derivan de documentos fuente, pues deben ser congruentes con los documentos fuente. Muy bien, vamos a hacer una crítica de la siguiente nota encontrada en un expediente clínico. La firma la doctora Zoila Veloz, que por algo se llamará así. Sí. A ver, por Dice, favor. el paciente ingresó el 12 de marzo de 2019 cumpliendo todos los criterios de inclusión y sin cumplir ninguno de los de exclusión. Se obtuvo su consentimiento informado conforme a las GCPs. Se realizan todos los procedimientos indicados en el protocolo en tiempo y forma. El paciente tomó su medicamento a la dosis indicada en el protocolo sin modificaciones ni interrupciones y devolvió todo el sobrante sin encontrarse faltantes o sobrantes. No se observaron eventos adversos de relevancia. El paciente salió del estudio prematuramente por voluntad propia a la semana 14. Y esta es la única nota que resume todo. Mm. Bueno, pues para empezar, en cuanto a que dice que se obtuvo el consentimiento informado conforme a las GCPs, creo que debió haber documentado todo el proceso Mm, de obtención del consentimiento informado, ujú, como se realiza en el sitio de investigación. Se realizaron todos los procedimientos indicados en protocolo, tiempo y forma, pues tiene que describir todos y cada uno de los procedimientos para ver si realmente se mm, hicieron en tiempo y forma. correcto. Y con las fechas en que se hicieron, el método que se hicieron para saber, Ujú. se pueden decir en Sí, tiempo y forma. ¿Qué sí, más? sí, en cada visita tuvo que haberse realizado una nota sobre todo lo que se realizó. Mm. Bueno, en cuanto a lo del medicamento, pues no sé si había parte alguna bitácora, algún log donde se haya, o diario donde se haya registrado que realmente el medicamento tomó, que el paciente tomó el medicamento Ujú, bajo las indicaciones que le fueron proporcionadas. ujú, Y pues también algún documento que tenga la evidencia de que no hubo realmente ni faltantes ni sobrantes. ujú. Entonces, lo que estamos viendo acá, y disculpa por interrumpirte, Ujú. porque así Claro. es toda la nota, ¿no? Ujú, Así sí. es el tono de toda la nota. A lo mejor si el expediente se perdió en una inundación, le agradeceremos a la doctora Zoila Veloz que nos haya hecho una nota así, porque si te das cuenta, pues cubre gran parte del protocolo en pocas palabras, ¿no? Te Ujú. dice cuándo entró el paciente, te dice que sí era un paciente elegible, porque con su firma dice que cumplía con los criterios de inclusión y con ninguno de los de exclusión, te dice que
pues, que la parte más importante de la ética de un estudio, que es el que entre con un consentimiento informado, con su consentimiento y de acuerdo con unas prácticas clínicas, bueno, ella certifica con su firma que sí pasó y que los procedimientos, todos, aunque hayan sido 87 u 870 procedimientos, se cumplieron en tiempo y forma, que tomó su medicamento como debería haberlo tomado. En cuanto a la seguridad, que no se observaron eventos adversos de relevancia. Wrong es una... Sí. ¿Cómo que de relevancia, no? ¿A criterio de quién? Ajá, exacto. Entonces, ¿se observaron o no? Y si fueron serios o no, o Ujú. relacionados o no, pero no puede decir que de Sí, relevancia. finalmente, si hubo eventos adversos, todos tuvieron que haber sido notificados. Exacto. Y bueno, si nos dice que el paciente salió del estudio, que lo hizo por voluntad propia, que lo hizo en la semana 14, es Ujú. posible, conociendo el protocolo, suponiendo que tenemos el protocolo a la mano, más o menos entender lo más fundamental de este paciente, pero eso sería para mí aceptable en caso de eso, de un incendio o una inundación. Este es evidentemente un caso de que tenemos violación a la contemporaneidad, porque se está Ujú. acordando mucho tiempo después, a la exactitud, a ser completos, ¿verdad? Este, no sé si hacer originales, si nunca se registró la información, pues es nada más se violó la contemporaneidad, no la originalidad, pero lo más probable aquí es que sí hubo documentos originales que no se están incluyendo. Bueno, Sí, finalmente es nada más como un resumen de la muy bien. participación. ¿Cuál de estas correcciones es correcta? La que está abajo del lado izquierdo, que está así, solo una línea Ujú. sobre el error que permite ver el dato anterior y se está poniendo el nombre y la fecha en la que se está haciendo quién hizo la corrección y en qué fecha. Perfecto. Y la de la derecha está hecha también un día después, o sea, la nota original fue del 28 de abril y luego el día 29, mira Ujú. lo que dice, la nota del día 28 de abril tiene un error tipográfico, dice diastólica 180 y debe decir diastólica de 80. Pues sí, digo, es como una nota aclaratoria más que nada. Exacto, es una nota aclaratoria y de hecho es lo que se prefiere actualmente. Sí, Lo que se prefiere ya no es que hagas la la tachadura, porque corrección. aparte también, exactamente, la norma del expediente clínico pide que no haya tachaduras. Ujú. Por supuesto que el espíritu de la norma era que no hubiera tachaduras que impidieran ver el dato original, pero siempre es, en mi opinión, más limpio, más seguro, más transparente, que se haga una nueva nota. De acuerdo. Muy bien. Pero si se hizo de la otra forma, también está bien. Ujú. Los documentos esenciales deben retenerse hasta que no se contemple ningún otro registro del medicamento, o sea, ninguna otra indicación que vaya a ser aprobada por COFEPRIS y hayan pasado al menos 2 años después de la última aprobación de la aplicación de marketing. Para saber si está en curso o no, si está pendiente o no algún filing, algún nuevo sometimiento a COFEPRIS para aprobación, pues se tendría que tener un contacto estrecho con el patrocinador. Igual para el punto 2, que es que hayan pasado 2 años de la terminación formal del programa de desarrollo de un medicamento. Para darme cuenta que ya terminó el programa de desarrollo, tendría que estar en constante contacto con la farmacéutica. Por lo tanto, la clave es tener contacto con la farmacéutica. Por lo tanto, lo correcto es que tengamos un acuerdo que puede estar establecido en el contrato o en algún otro documento firmado por las partes, en donde el patrocinador le diga al investigador: debes de mantenerlo hasta esta etapa por lo menos. Y hay que mantenerlos porque el investigador o la institución deben poner a disposición del monitor, auditor, comité de ética en investigación o autoridad cualquier registro relacionado al estudio cuando lo solicite. Una investigadora pediatra en un importantísimo instituto de nuestro país estaba interesadísima en participar con nosotros en un estudio en leucemias y yo también, o sea, me encantaba a mí la actitud de la doctora, su entusiasmo y pues en esa institución pública pues íbamos a
darle un beneficio a muchos niños, ¿no? O sea, yo estaba encantado con la idea. Pero cuando ella somete el protocolo a su comité de ética y al director del hospital le contestan, no recuerdo quién o si las dos autoridades, ¿sabe qué? Ah, no, perdón, fue con el contrato, perdón. En el contrato legal, la institución dijo, jurídicamente no podemos responsabilizarnos, no podemos responsabilizarnos de la custodia de estos documentos por el número de años que ustedes dicen. De acuerdo a su programa de desarrollo del fármaco, calcularon tantos años, no sé si eran 10, y no podemos responsabilizarnos. A lo mejor tenemos que tirar cosas al archivo muerto, a lo mejor tenemos algún accidente, a cambio de directores, no podemos responsabilizarnos. Y en su desesperación por sacar adelante el asunto, la investigadora nos propuso, ¿sabe qué? Pues yo me los llevo a mi consultorio y les firmo lo que quiera. Yo les firmo que yo los conservo por 10 años. ¿Qué le habrías contestado, Irene? No, pues es que no es lo correcto. Lo correcto es que se resguarde en el centro de investigación o el área que el centro de investigación está destinando en su propio espacio como archivo muerto, ¿no? Así, porque con todo respeto y con todo cariño a la doctora y confianza en su entusiasmo, ¿no? Pero si una institución enorme no puede garantizarnos 10 años, pues un individuo bien intencionado en su consultorio, que no sé si lo renta o lo Sí, claro. venderá o de dónde, o si, Y pues qué es lo que es medidas, mucho más difícil. exacto, qué medidas de seguridad tiene ahí, cuánto espacio tiene ahí, pues, y lo intentamos, pero el final no fue un final feliz. Desafortunadamente no pudimos conducir el estudio ahí. Eh, no solo fue responsabilidad de la institución, no. Yo me moví también con el departamento legal de la farmacéutica para el que estaba, para que se intentara proveer a la institución de medios electrónicos, de medios de microfilmación, de encontrar algún tipo de acuerdo, pero se puso tan pesado un lado como el otro lado, o sea, ambas partes, y pues hubo la necesidad de buscar otro centro. Vamos a las normas del expediente clínico, la norma 004 del expediente clínico del año 2012, que dice esto. Lo pongo aquí desde el punto 9 porque los otros no eran relevantes para la investigación clínica, pero las notas médicas y reportes a que se refiere esta norma deberán contener el nombre completo del paciente, edad, sexo y en su caso número de cama o expediente. Hasta aquí todo bien, ¿no? Y todas deberán contener todas las notas, fecha, hora y nombre completo de quien la elabora. Nombre completo, no iniciales o no nombres parciales, nada más con el nombre de pila y apellido. Dice nombre completo. Dice que deben contener fecha, pero también hora. ¿Tienen hora las notas clínicas que has visto? No todas. No todas. O sea, Es que realmente no todos los y en médicos ocasiones, tienen ¿sabes? la Claro. costumbre para hacerlo. Y en ocasiones puede ser importante, muy importante la hora. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pues a veces tiene que ver por el orden de los procedimientos. Exactamente, para asegurar que un procedimiento se hizo antes de otro y antes de otro. Sí, En sí, el caso de la primera nota inicial, cuando un paciente entra al protocolo, pues es importante saber que el consentimiento, digo, a qué horas se dio y a qué horas entonces comenzaron ya a tomar todas las muestras, para que sí. no sea después, ¿no? Sino antes. Ujú, así es. Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico. Ah, perdón, también olvidé decirte que en algunas ocasiones se requiere que el paciente primero pase por un evaluador cegado, que sin conocer más detalles del paciente, nada más, por ejemplo, va a contar articulaciones o va a medir tal cosa sin que le haga una sola pregunta al paciente, porque si comienza a platicar con el paciente, cómo se ha sentido, cómo está, las cosas que le va a decir el paciente ya van a influir sobre la forma en que él está evaluando ese parámetro, ¿no? Un reumatólogo, por ejemplo, se puede incluirse en el estudio para que nada más, para que solamente cuente las articulaciones que están hinchadas y dolorosas a la presión. Pero si ya desde el principio
apreté con él, o estuvo presente en la consulta, o en la consulta sucedieron cosas que alteran la percepción del paciente sobre su enfermedad y se los manifiesta al que cuenta, bueno, ya va a haber un sesgo. Entonces, la hora en que ese reumatólogo contratado para evaluar solamente las articulaciones hizo su procedimiento será crucial. Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico sin abreviaturas. ¿Cómo ves esto? ¿Quién lo cumple? Sí, ya sé. Sí. No es tan fácil. Con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado. De manera optativa se podrán utilizar medios electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos, de cualquier otra tecnología. Y los ópticos son los famosos microfilms que ya creo que no se hacen. Los prestadores de servicios de atención médica de los sectores públicos, social y privado podrán elaborar sus propios formatos para el expediente clínico. Entonces, usar un formato preestablecido está bien, perfectamente bien, siempre y cuando se tengan todos los datos que pide la norma. Y elaborar un formato específico para el estudio para que no se le pase nada al investigador de lo que el estudio requiere. ¿Qué opinas de eso? A ver, discúlpeme, es que no le alcancé a escuchar la Claro pregunta. que sí. Hay médicos que pueden tener tantas dificultades en hacer una buena nota que el patrocinador ya les haga un formato, un template, un machote tan claro, tan dirigido el protocolo que básicamente nada más tengan que pues, colocar una palabrita por acá, un tache o palomita por allá y así no se pase nada. Ah, No, bueno, no, no se les pase nada. es que eso sí puede funcionar como una hoja de trabajo para que realmente el investigador realice todos los procedimientos que aplican para cada visita. Pero adicional a eso también el deber ser, a lo que yo considero, es que aparte se complete una nota médica donde ya él describa todo. Por eso era lo que le decía que Exactamente. algunos dicen, es que si ya Sí, lo puse en la hoja de trabajo, ¿por qué lo tengo que poner en la nota? Yo, porque pues, una cosa es la hoja de trabajo que le sirve de guía para que no se salte como cosas, guía, así es. que no se le olvide qué procedimientos incluye esta visita, pero adicional a eso, usted tiene que poner también pues su nota médica, lo que está viendo en la consulta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya así como De más acuerdo. descriptivo. Ujú, Exacto. Muy bien, muy bien. Y para que no se queje tanto, quizá como recomendaciones, ujú. no hacer un formato que exija que el médico ponga Ajá, tachas crucecitas, sino que se vea claramente que es una guía, sí. ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues sí, porque se busca la naturalidad, conservar cierta naturalidad y cierta armonía con las notas que la institución quiere que se hagan. No tiene que ser el formato tan radical, así puro touch, pura palomita, una palabra por aquí, por allá, que pues ya rompa con la manera en que el investigador describe las cosas que pasan, ¿no? Muy bien. Es que también esas hojas de trabajo a veces también nos ayudan, por ejemplo, si de alguna manera están basados un poco en lo que es el CRF que va a considerar el patrocinador. Entiendo. Porque luego a veces piden como que cosas así muy específicas que a lo mejor puede que no considere el investigador al momento de hacer su nota. Entonces, de esa manera ya se hace como más completo y ya estamos como más seguros de que no nos va a faltar esa información al momento de completar el CRF, que ahorita ya habitualmente ya es electrónico. De acuerdo. Sí. Sí, sí. Sí, son muy útiles, indudablemente. Las notas de referencia o traslado, ¿verdad? ¿Qué centro envía? ¿Cuál centro recibe? Son muy importantes las de referencia o traslado, el motivo del envío, la impresión diagnóstica con el cual se envía ese paciente y los tratamientos que recibió. En esta nota de referencia y traslado también te pongo un caso, otro caso de un centro privado en la Ciudad de México y en la colonia Roma también. Un oncólogo que por diferentes circunstancias no pudo hacer el estudio o no quiso hacer el estudio o no quisimos hacer el estudio, ya no recuerdo bien, en el Instituto Nacional de Cancerología, así que se fue a hacerlo en un centro privado. Y lo que hacía era detectar a los pacientes con los criterios en el Instituto Nacional y luego ya si cumplían con los criterios, pues los citaba en el centro privado.
Y claro, le está dando un beneficio muy importante a estos pacientes porque ese protocolo no se iba a poder conducir en cancerología. Sin embargo, al revisar yo, un día que fui con la monitora a revisar cómo estaba haciendo la revisión de los expedientes y las notas, me di cuenta que la nota inicial, la nota de screen ahí en el centro de investigación era muy, muy parca, muy incompleta. Y al preguntarle al investigador por qué, pues me explicó que él conocía perfectamente a los pacientes y que su expediente completo estaba en el Instituto Nacional de Cancerología. Y que pues si se le hacía una pérdida de tiempo que teniendo un expediente tan completo allá, viniera aquí a reproducir todo lo mismo. Entonces, pues bueno, ahí le tuve que, con persuasión y con firmeza también, hacerle ver que el centro de investigación era y que necesitábamos saber si cumplía o no con los criterios de entrada. Si, cuáles eran su historia de quimioterapias, cuáles eran sus estudios de TAC. Necesitábamos esa información acá. Entonces tenía él que hacerse entonces una nota de referencia. Es decir, él no podía sacar de cancerología las tomografías, estamos de acuerdo, ni los reportes de laboratorio, ni, ni arrancarles o fotocopiarles hojas de los expedientes de allá. Tenía que ser un resumen clínico, una nota de referencia así mismo. Pero ¿cómo voy a hacer una nota de referencia a mí mismo? Pues sí. Sí, pues Yo sí. como médico que da asistencia médica en la institución A, me autorrefiero a médico investigador en la institución B y estas son las características. Así es. Sí, porque ustedes tampoco tenían como la posibilidad de ir al instituto a verificar toda la información que él dice que estaba muy completa allá en el otro lado, ¿no? Así es, aparte de que el responsable de la nota, pues es el investigador. Sí. Bien. Muy bien. Los documentos esenciales y el manejo de plataformas y archivos digitales. ¿Qué necesitamos de una plataforma? ¿Qué necesitamos de un documento electrónico? Asegurarnos de la seguridad física. Y si entran al área de las computadoras, ¿no? Y si se quema y el servidor, ¿en dónde está? ¿En dónde está el respaldo, el control de acceso y las contraseñas? ¿Hay control de acceso? ¿Hay contraseñas? ¿Cada cuándo se cambian? ¿Con quién se comparten esas contraseñas? El control de cambio significa, a ver, ¿cómo se puede verificar que un dato se cambió? Porque si no hay forma de verificarlo, ¿no? Si se puede hacer edición del documento previo, pues estamos en problemas graves. El respaldo del sistema, ¿dónde se va a guardar esta información? ¿Se puede borrar de manera accidental? Reflexiones sobre la siguiente declaración. En la próxima década, el análisis del contenido de expedientes electrónicos que se conoce como Electronic Health Records o EHR será el estándar para muchos procesos de investigación clínica y sustituirá progresivamente al uso de documentos en papel. Cuéntame, en tu centro, si esto ha llegado o no. No me refiero a los CRFs electrónicos, sino al expediente clínico. Excelente. Para investigación, el centro de investigación utiliza todavía documentos en papel. Uh-huh. No se cuenta con un expediente electrónico. ¿Qué se necesitaría o dime por qué no se tiene todavía en electrónico? Porque se tendría que tener, digo, es un centro relativamente nuevo, Uh-huh. tiene un par de Uh-huh. años, apenas 3 años que están ya realmente ya conformado como tal, y no se cuenta con los recursos todavía para tener una plataforma que hasta donde yo he escuchado, no, en este momento no son como todavía tan comunes ni tan accesibles económicamente, que cuente con todos los requisitos que Uh-huh. justo acaba de mencionar, Correcto. que sea Entonces, auditable, etcétera. exacto. Será tarde o temprano, pero vamos a hacer una transición hacia eso. Entonces tenemos Ahí que estar también preparados. tenía una duda. La norma sí permite el uso de expedientes electrónicos o Sí.
que como Sí, también, cuando siempre, lo revisé claro. como que estaba un poquito ahí, que A no ver, resultó muy clara sí, ¿a dónde estaba esto? en cuanto a Ya. si se puede o no usar expediente electrónico. Sí, porque ahí dice también medios electrónicos en la 12 Digitales, de ajá, manera optativa. Ujú. de acuerdo. Ok. Muy bien. Para propósito de mantener los registros auditoría y para las inspecciones, recordemos que auditoría tiene que ver con la propia compañía farmacéutica o compañías contratadas por la farmacéutica para realizar la verificación de la calidad con la que se conduce el estudio, pero la inspección, el término inspección se refiere a que sea una autoridad sanitaria quien haga esa revisión y esa verificación. ¿Okay? Ujú. Cada elemento de los datos electrónicos debe estar asociado a una fuente identificable. ¿Quién lo hizo? Basta dejar establecido que la plataforma electrónica se considere el documento fuente para los datos recolectados durante el estudio de investigación. Si va a ser el fuente, si vamos a querer hacer una transcripción, también tenemos que dejar eso en claro, ¿no? Para estas cosas, este es el documento fuente, quizá para otras no. O sea, para otras sí quiero tomar notas, ¿no? O, por ejemplo, este no es un dato que nosotros recojamos normalmente al interrogar al paciente, pero hemos convenido con el patrocinador que el documento fuente será el CRF, inclusive el CRF. No es lo recomendable, pero si está esto acordado, puede ser también. Una vez que los datos han sido transmitidos al CRF electrónico, el investigador o su delegado autorizado deberían ser los únicos individuos que puedan hacer modificaciones o correcciones a los datos. Solamente personas autorizadas. Se debe tener un log nuevamente con sus nombres, con las firmas, y deben conservar su password para sí mismos. Los datos modificados deben reflejar la fecha, hora, persona que hizo la modificación y la justificación para el cambio, y los cambios no deben, obviamente, ocultar los datos previos. En el caso de los electrónicos, no se trata de que pues, en la pantalla se vea un tache, sino que tengamos una nota modificatoria, ¿no? Una nota aclaratoria. Si se hacen modificaciones al CRF después de la firma del investigador, tales cambios deben ser nuevamente revisados y aprobados por el investigador. Al terminar un paciente, al completarse completamente, se cierra, y al cerrarse, al ya no haber más discrepancias, queries, preguntas por parte del patrocinador sobre los datos ahí colocados, se procede a el cierre de ese caso con la firma del investigador. Pero aún después de esa firma, nos podemos dar cuenta que si se cometieron errores o que se omitieron cosas por cualquier razón, no debería pasar, pero pasa, y es importante que cualquier aprobación ulterior no lo haga nada más el coordinador o data manager del centro, sino tiene que nuevamente aprobarse por el investigador. Sí, se tiene que volver lo tiene que volver a firmar. Ajá. Otra vez, muy bien. Sí. Los documentos esenciales se dividen de acuerdo a su tipo, a su propósito, de varias formas. Tú encontrarás listas muy grandes. Yo sé que tú conoces la mayor parte de los nombres y propósitos de cada documento esencial. Para volverlos un poquito más fácil de manejar, a mí me gusta clasificarlos y los clasifico así. En aquellos que tienen que ver con acuerdos y aprobaciones, ¿no? Acuerdos entre partes. Yo estoy de acuerdo con esto, tú con esto, yo apruebo o no apruebo. Aquellos que tienen que ver con información de seguridad, aquellos que tienen que ver con los medicamentos o los insumos, dispositivos, cualquier cosa que se le entregue al paciente, glucómetros, qué sé yo. Voy a pasarme a la izquierda, documentos que tengan que ver con quién es el sujeto, por ejemplo, el informe de su consentimiento informado o el log en donde estarán los nombres de los sujetos y sus números de expediente y el código para el estudio para que sepamos quién es quién. Documentos que tienen que ver con el comité de ética, con la interacción con el comité de ética, con preguntas que tienen que hacer el comité de ética y documentos que tienen que ver con el staff del investigador. Y finalmente aquí puse en el fondo documentos que son más bien como de consulta. Es decir, que no son necesarios para verificar algún procedimiento importante que se está haciendo, sino algún procedimiento en el pasado. Ujú. Con el sujeto, acuerdos y aprobaciones. A ver, ¿qué acordé con el sujeto? La forma de consentimiento informado. ¿Qué acordé con el patrocinador?
Entonces, eso está en el contrato o convenio legal, que se llama también, con sus enmiendas y las hubo, ¿no? ¿Qué acordé con las autoridades de salud? Bueno, si hubo correspondencia y la autorización de COFEPRIS, donde se dice, este centro está aprobado. ¿Qué acuerdo con la institución? Bueno, la correspondencia que tuve con el Comité de Ética, la autorización del titular de la institución, también conocido como director, ¿no? El director del centro, el director del establecimiento, como le llama Comité Ética. Documentos relacionados con información de seguridad. A ver, las formas de eventos adversos serios llenas, las formas de embarazo llenas, todo esto puede ser electrónico o en papel. Aquí no estoy haciendo un resumen de cuáles son los documentos esenciales. Los llamados SUSARs, que ya vimos que son informes de seguridad internacionales de reacciones adversas. ¿Sí estuviste presente Sí, doctor. el sábado pasado, verdad? Sí, gracias. Anexados a la monografía, porque sabemos que estos SUSARs van a ser incorporados eventualmente, pero quizá no en ese momento todavía, van a ser incorporados al brochure y con evidencia de su envío al Comité de Ética, dependiendo de cómo sea el flujo de SUSARs. A lo mejor todo es en una plataforma, pero tenemos que tener la documentación de que se envió, de que cayó en las manos del Comité de Ética. Certificaciones y valores de referencia de laboratorio son importantes para la información de seguridad. Fundamentalmente, los valores de referencia de laboratorio tienen ese fin. Por supuesto, hay algunos parámetros de laboratorio que se usan para los endpoints de eficacia. Documentos esenciales relacionados con el medicamento o insumos. Aquí están ya todos los logs que ya vimos, ¿no? Todas las entregas y devoluciones, así como aquellos que nos aseguran el almacenamiento y manejo correcto del fármaco. ¿Cuáles son los documentos de consulta? El protocolo de estudio, las enmiendas, el brochure para el investigador, consentimiento informado modelo, no el que firmaron realmente los pacientes, y cualquier otro manual de referencia, manual, por ejemplo, del laboratorio, que en ocasiones también tenemos. Aquello que se consulta para saber cómo se hace y que generalmente es estándar a través de todos los centros participantes. Aquellos documentos esenciales relacionados al equipo del investigador incluyen el currículum vitae de cada miembro cuyo nombre aparece ahí en la forma de delegación de responsabilidades en el log que mencionaste, y también relacionado al equipo de la investigación, la declaración de intereses financieros, el famoso conflicto de interés. Documentos esenciales relacionados al comité de ética incluyen la composición actualizada del comité, las aprobaciones que ha dado el comité, incluyendo, recordemos, todo tipo de formato, material promocional o que vaya a caer en las manos de los sujetos. Y pues si hay acuses de recibos, si hay correspondencia, por ejemplo, si se apeló alguna decisión del comité, etc. Aquellos relacionados con el sujeto de estudio tiene que ver con las formas de consentimiento informado, es así, las firmadas, las que firmó el propio paciente, y la lista de identificación de pacientes con su código y su número de expediente. Hay documentos fuente que son, hay documentos esenciales que sabemos que aparte son fuente de datos clínicos. Expedientes y sus complementos, cartas de referencia o transferencia, ¿no? Imágenes, trazos, exámenes especiales, no sé, electromiografía, un análisis de retina, cualquier cosa, registro de enfermería y procedimientos de laboratorio o auxiliares diagnósticos y los mismos CRF completados. Estos son los documentos esenciales que son fuente de datos clínicos. Y con esto terminamos nuestra exposición de hoy. No sé si tengas algún comentario o pregunta. Puede quitarlo. Pues no, creo que no. Muy bien, Irene. Pues entonces te agradezco mucho que estuviste participando y nos vemos para la próxima. Al Que es, contrario, es, que es muchas este gracias. sábado mismo, pasado mañana. Bueno, gracias. Gracias a usted. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego.